Bienvenidos a un nuevo capítulo. Somos Hangul Experience, un podcast de Hanulsen en donde las fronteras no existen. ¿Sabías que en Seúl las diferentes subculturas se van agrupando en distintos barrios de la ciudad, con vestimentas específicas y en algunos casos con excéntricas particularidades? El K-pop es una de las subculturas más grandes, no solo de Corea, sino a nivel mundial. Sin embargo, en Corea y sobre todo en su capital Seúl, podemos encontrar personas con intereses diferentes al K-pop, que comparten otros gustos musicales, que se visten de una manera particular y que tienen ciertos comportamientos que los caracterizan de otros grupos. Es de esto de lo que hoy en Hangul Experience vamos a hablar, sobre algunas de las subculturas o tribus urbanas más populares de Corea. Así que sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Mi nombre es Ángela María, me acompañan Laura Parra, Lorena y Laura. Así es, Ángela, y para profundizar mucho más sobre este tema vamos a tener varios invitados súper especiales y para este capítulo tenemos a Baek Jung-gi, que es el vocalista principal de Flush, una banda de hardcore de Seúl y que más adelante nos ayudarán a entender mucho mejor la escena del punk, tanto de Corea como en el mundo. Y también tenemos a Luis Felipe Castilla, más conocido como la Bianca del Castillo, drag queen de Colombia, que estará con nosotros más adelante. Para empezar, es importante que entendamos qué es una subcultura o una tribu urbana. Pues este término hace referencia a un grupo de personas con una serie de comportamientos y creencias diferentes a la cultura dominante a la que pertenecen. Los integrantes de una subcultura se reúnen cuando tienen algún elemento en común, ya sea su edad, etnia, identidad sexual, gustos musicales, estética, entre otros factores. Por ejemplo, los skaters. Ellos son considerados una tribu urbana, pues tienen un gusto musical definido, un estilo para vestir que los caracteriza, se comportan de cierta manera y tienen algo que los une, y es montar patineta. Entonces, cuando un grupo de personas tiene varias de estas características que mencionamos anteriormente, son considerados tribus urbanas. Así es. Además que pertenecer a una subcultura les permite a estas personas expresar sus valores, su filosofía de vida y sus creencias. Y si vamos a hablar de Corea, este país tiene una corta historia de subculturas, pero rápidamente ha formado numerosas tribus urbanas únicas, tomando influencias de las subculturas existentes en Euroamérica, adaptándolas al contexto social y cultural coreano. Por lo que en Corea y específicamente en Seúl, la capital, podemos encontrar grupos característicos que se reúnen en ciertos lugares para compartir sus estilos de vida. Así es como podemos encontrar grupos de skaters, punks, metaleros, góticos, los conocidos b-boys, cosplayers, gamers, los Ulsan e incluso la comunidad LGBTI, a la que muchos consideran una subcultura. Y para este capítulo queremos abordar 4 tribus urbanas que podemos encontrar específicamente en Seúl, que son los punkeros, las drag queen, los ayoshi y además daremos algunos datos de las Ulsan y los otaku. 안녕하세요. 저는 한국의 서울에서 하드코어 펑크 플러시의 목소리를 담당하고 있는 백준기라고 합니다. 만나서 반갑습니다. Hola, soy Baek Jung-gi, quien hace la voz de la banda de hardcore punk Flush en Seúl, Corea. 정치라기보다는 개인의 신념이 크게 한 몫을 합니다. 신념을 지키고자 차별과 억압을 반대하고 싸우다 보니 정치적인 모습이 나오게 되는 것 같아요. Más que la política, las creencias personales juegan un papel importante. Lucho contra la discriminación y la opresión para mantener mis creencias. Es ahí que creo que surge una imagen política. 한국의 하드코어 펑크 씬의 밴드들은 모든 차별과 폭력에 반대하며 그 신념을 지키기 위한 공연도 계속해 나가고 있습니다. Los grupos de la escena hardcore punk coreana están en contra de toda discriminación y violencia y siguen actuando para mantener esas creencias.
Park Chung-hee fue un dictador que gobernó Sur Corea desde 1961 hasta 1979. Tras la caída de este dictador, la industria de la música, el cine y otras expresiones artísticas dejaron atrás la censura y la opresión que se generaba en esos años, y la apertura hacia la música americana trajo un boom a la libertad de expresión. Entonces, a partir de ahí, la industria del entretenimiento en Corea se comenzó a fortalecer, mezclando su tradición con las influencias de otros países del mundo. Y el K-pop y el hip hop pues, son los géneros más populares en Corea. Sin embargo, existen también otras escenas musicales más independientes, como es la escena punk, y pues que esta no cuenta con los millones de dólares que tiene el K-pop, y esto mismo pues pasa aquí en Latinoamérica. Hay unos géneros que sobresalen sobre otros y que cuentan con mayores recursos y mayor difusión. Sin embargo, esto no significa que los otros géneros no tengan seguidores o sean de baja calidad, todo lo contrario. Pero estos géneros musicales en países como Latinoamérica o en Corea, pues son géneros de nicho. En barrios como Hongdae y Mungledong es donde podemos encontrar los espacios underground de Seúl. Hay varios bares en esas zonas que son escenarios donde el punk es el protagonista. 예, 우리는 2015년 서울에서 하드코어 펑크 공연을 관람하는 친구들끼리 결성해서 만들어졌습니다. Nos formamos en el 2015 gracias a unos amigos que estaban mirando un performance de hardcore punk en Seúl. 우리의 음악은 미국의 Youth of Today, Mindset, Angel Dust 등에서 많은 영감을 받았으며 긍정적이며 에너지 넘치는 유스크루라는 하드코어 하이 장르의 사운드를 들려주고 있습니다. Y nuestra música está inspirada en America's Youth of Today, Mindset, Angel Dust, etc. Una banda joven y enérgica del subgénero del hardcore. En el punk, las letras son una forma de desahogo contra la presión social que sufren los coreanos, debido a los estándares de vida tan altos que manejan, los exigentes métodos de estudio y la competencia laboral tan desgastante. Se expresan a través del canto y cómo van en contra de ese pensamiento conservador de la mayoría de los coreanos. Aunque esta música no está bien vista en el país, hay muchas bandas de punk que siguen trabajando arduamente para no permitir que este tipo de música sean absorbidos por los géneros mainstream. Eso sí, la mayoría de estos artistas siguen tocando por amor al arte, pues es en realidad muy difícil para ellos ganar dinero y vivir de estos ingresos. Como decíamos anteriormente, son géneros de nicho que no cuentan con los millones de fans como el K-pop. 한국 하드코어 펑크 씬은 매우 작습니다. 유럽이나 미국, 옆나라 일본에 비해 규모는 크지 않지만 음직력만큼은 대단합니다. La escena hardcore punk es bastante pequeña, no es tan grande como en Europa o Estados Unidos o Japón, pero la acogida es grande. 매주 공연을 하는 날이면 자주 보는 친구들을 만나게 됩니다. 그래서 더욱 돈독해지고 소통을 하게 되고 가족과 같은 느낌을 받게 돼요. Cada semana en el día del toque me encuentro con amigos a los que veo muy a menudo, y así te conectas más, te comunicas y te sientes como en familia. El punk, a nivel global, nace como un género derivado del rock, a principios de los años 70, época en la que los jóvenes querían sacar a flor de piel toda esa rebeldía e inconformidad en contra de los sistemas políticos y sociales que los veían únicamente como máquinas. Las canciones cortas, con tiempo acelerado, sonidos distorsionados, fueron la excusa perfecta para empezar a utilizar crestas, un aspecto desaliñado y más bien casi antiestético, que reaccionaba a todos los cánones burgueses. 네, 미국에서 공연을 해보진 않았지만 일본과 유럽 대륙에서 투어를 해보았습니다. No he tocado en Estados Unidos, pero he viajado a Japón y Europa. 큰 차이점이라면 한국에 비해 공연장에 관객들이 많이 찾아온다는 것, 그리고 좀 더 스포티하게 움직인다는 것이 차이점이라고 할 수 있겠네요. 물론 한국의 씬은 이보다 작지만 그에 못지않은 멋진 움직임을 보여주고 있습니다. La diferencia más grande es que viene mucha más gente al teatro que en Corea y se mueve un poco más la escena. Por supuesto que en Corea la escena es más pequeña, pero también muestra grandes movimientos. En Seúl,
El punk se introdujo cerca de los años más o menos 90 y algo que podemos destacar es que este género logró tener 2 edades de oro que hicieron resaltar a diferentes bandas, entre ellas Crying Nut, considerados como los padres del punk surcoreano. Y es que en 1993 Crying Nut abre la escena punk en Seúl. Y lo más increíble es que todavía están activos y siguen dando conciertos. Además, son considerados una banda de culto en el género, no solo en Corea, sino también en Europa. Han estado en diferentes festivales de música independiente en Asia y una de sus canciones más destacadas es P-Doogie, la cual cuenta con más de 700,000 reproducciones en YouTube. Los espacios de encuentro se trasladaron a los sótanos, donde ese olor a aerosol iba decorando los lugares con un arte callejero reaccionario. Uno de los lugares más recordados es Skunk Sehel, ubicado en un inicio en Seúl, entre la Universidad de Hongik y Sinchon. Después pasó a ubicarse en el área de Hongdae. Sin embargo, cerró sus puertas para finalmente estar en Mullington en 2015. Fue tan importante que los punks tuvieran su propio espacio y más que fuera dirigido y administrado por ellos mismos, pues si no hubiese sido así, su existencia habría sido un completo misterio. La noche que Skunk Hill se inauguró, 14 bandas lograron pisar el escenario hasta el amanecer. Rox fue una de las afortunadas en sentir toda la adrenalina y emoción del público. Tenían influencias estadounidenses y británicas, pero lo más curioso fue la manera en que jugaban entre las palabras en coreano e inglés, dándole la entrada al street punk. Los vestuarios de los asistentes estaban cargados de símbolos característicos del punk, como cuero, parches, botas grandes, cabellos de muchos colores, entre otros. 서울 하드코어 펑크 성지인 GBN 라이브 하우스를 좋아합니다. 저희의 집과 같은 곳이고 이곳에선 메탈, 펑크, 하드코어와 같은 헤비하고 익스트림한 사운드가 매일 울려 퍼집니다. Me gusta GBN Live House, la ciudad sagrada del punk en Seúl. Es como nuestra casa. Los sonidos fuertes y extremos del metal, punk y el hardcore resuenan todos los días allí. 이러한 장르를 좋아하는 메탈, 펑크 키드들이 자주 찾고 있는 멋진 곳이지만 Es un lugar muy cool y visitado por muchos punks y metaleros que les gustan estos géneros. 지금은 코로나19로 인해 운영을 하고 있지 않지요. 하루빨리 전염병이 사라져서 한국의 모든 공연장들과 밴드들이 정상적인 공연을 할 수 있기를 바랍니다. Pero actualmente está cerrada por el COVID-19. Esperamos que la pandemia acabe lo antes posible para que todos los lugares y las bandas en Corea puedan tocar con normalidad. 방금 위에서 언급한 서울의 GBN 라이브하우스와 클럽 샤프를 추천드립니다. 둘 다 하드코어 펑크 사운드를 공연한다는 공통점이 있습니다. GBN Live House en Club Sharp en Seúl, mencionados anteriormente, son recomendables. Ambos tienen una cosa en común, que podemos encontrar sonidos del hardcore y el punk. La escena punk coreana y la escena punk japonesa ha estado en una relación muy estrecha y, por ejemplo, en el verano del 2004 se realizó la primera edición del festival Korea Japan Oi, donde 7 bandas japonesas pisaron Seúl para presentarse junto a 9 bandas locales, y este festival es uno de los más importantes de la escena y se realiza cada año. Hoy en día el punk se ha alejado un poco de la escena que se presentó en Skunk Hill. Aún así, han logrado conservar su espacio de encuentro, trasladándose a los barrios de Hongdae y Mall. La apariencia en verdad que empezó a importar muy poco, y las letras se han tornado cada vez más duras, más enojadas, y se refieren directamente a toda esa presión social que enfrentan en el día a día. El duro sistema académico y la opresión ejercida por una tradición antigua y conservadora de muchos coreanos. 우리는 2018년에 일본, 2019년에 유럽 5개국 투어를 진행했었습니다. 이는 매우 성공적인 공연이었고 2020년에 유럽 2개국의 하드코어 페스티벌에 참여할 예정이었지만 코로나19로 인해 취소되고 말았습니다. Nosotros hicimos una gira por 5 países como Japón en 2018
y en Europa en el año 2019. Fue una actuación muy exitosa y estaba previsto participar en un festival de hardcore en 2 países europeos en el 2020, pero se canceló debido al COVID-19. 현재 우리는 전염병으로 인해 공연을 하고 있지 못하지만 새로운 앨범 작업 및 해외 투어를 준비하고 있습니다. 우리는 언제든지 준비되어 있습니다. 감사합니다. Actualmente no podemos actuar debido a la pandemia, pero estamos trabajando en un nuevo álbum y preparándonos para una gira en el extranjero. Siempre estamos preparados. Esta ha sido un poco de la experiencia de la banda de punk Flash. Y es que en un país tan conservador y con una estética convencional y heteronormativa, Corea del Sur ofrece otras facetas no tan conocidas de expresión artística. Los jóvenes quieren mostrar lo nuevo, alejarse de lo tradicional y anticuado. La escena alternativa en Seúl ofrece música, fotografía, drag queens, arquitectura y otras formas de expresión que no están muy ligadas a la concepción que los extranjeros tenemos de Corea. No todo es K-pop ni K-dramas. Mucho gusto para todos, yo soy Luis Felipe Castilla, más conocido como La Bianca del Castillo, drag queen de la ciudad de Bogotá, Colombia, miembro de la Brujes House. Pueden encontrarme en Instagram como @labiancadelcastillo y nuestro Instagram de la casa, Brujes_House. Fuera de drag, soy administrador turístico y hotelero, gastrónomo y artista plástico. La estética drag tiene diversos orígenes. Podemos remontarnos a los tiempos en los que las mujeres no tenían permitido actuar en los teatros, por lo que los hombres tenían que interpretar roles femeninos. De igual forma, también tiene orígenes en el teatro kabuki japonés. Realmente las drag queens tenemos todas unas estéticas muy diferentes las unas de las otras, porque tiene que ver algo más personal, algo interno, nuestras inspiraciones, nuestros gustos. De igual forma, hay diferencias entre el drag queen, que exagera rasgos femeninos, y el drag king, que exagera rasgos masculinos. De igual forma, esto no es una norma para hacer drag. Hay personas que exageran ambos rasgos, tanto masculinos como femeninos, los rasgos andróginos, o incluso exageran rasgos un poco más animales o inspirados en alguna cosa. Todos tenemos diversos estilos que adaptamos según lo que nosotros queremos reflejar o cómo es nuestro personaje. Como hemos mencionado en otras oportunidades, los derechos individuales en Corea se ven oprimidos por los derechos colectivos. La colectividad consume cada vez más la vida de las personas, que muchas veces olvidan su individualidad porque se sienten obligados a servir a los demás. Las drag queens en Corea buscan expresar libremente su imagen, en un país donde la homofobia y la transfobia están a la orden del día. Recuerden siempre ser ustedes mismos, disfruten lo que hagan, háganlo con pasión y con mucho amor, porque así siempre triunfarán. Recuerden siempre apoyar al drag local y si van a algún show, no olviden darle propina a sus queens o kings. Valoren el arte de la persona que está presentándose frente a ustedes. Desde el barrio Itaewon, en Seúl, la cultura drag cada vez tiene más acogida por el público. Sin embargo, no dejan de ser señalados con prejuicios y odio. Actualmente la comunidad queer es más visible ante la sociedad, pero hace una década no era tan así. Personalmente he sido muy afortunado porque jamás he vivido un escenario o un momento de discriminación. Mi arte ha sido aceptado en espacios en los que realmente nunca me hubiera imaginado que tendría tan buena acogida. No simplemente en bares o en sitios específicos de la comunidad, sino que he logrado trascender con mi arte, llevarlo a espacios educativos, llevarlo a sitios en donde nunca me hubiera imaginado que la Bianca del Castillo hubiera podido estar y que fuera de agrado y del gusto del público. La escena queer en Corea es demasiado limitada. Es principalmente cultura nocturna y geográficamente limita a Jeonnon e Itaewon. Además, la escena gay eclipsa a las lesbianas, transexuales y otras minorías. Me gustaría que todos subieran a la superficie. Quiero ver gente queer caminando bajo la luz del día, en las calles, en el metro, incluso en los centros comunitarios locales, dice la Drag More de Seúl.
Realmente nunca he tenido una situación en la que me haya visto discriminado o me haya visto afectado por el pensamiento heteronormado o por alguna situación transfóbica. Realmente he tenido muy buena acogida. Cada vez que me presento es una experiencia única, tanto para mí como para las personas que me ven, porque pues eso es lo que siempre busco, transmitir momentos de alegría, de diversión. Siempre busco con la Bianca transmitir mensajes de amor al arte, de amor hacia uno mismo y de aceptación y respeto. A pesar de que yo sé que es una realidad del país y que muchas de mis hermanas se han visto afectadas por la situación, sería una mentira si yo dijera que a mí me ha sucedido o que he vivido alguna situación. Por lo tanto, no puedo hablarlo de que haya sucedido en carne propia, pero sé que sí hay eventos en donde se han presentado situaciones de transfobia, de discriminación, incluso dentro de los mismos miembros de la comunidad. Un beso para todos. Yo soy la Bianca del Castillo, la tía borracha, soltera, viuda y divorciada de todos. Bendiciones, mis amores. Los elementos del estilo de la subcultura juvenil coreana reflejan las identidades de los individuos subculturales de forma simbólica e implícita. Los jóvenes coreanos son una generación materialista y ellos tienen una gran obsesión por las apariencias. Ellos gastan mucho más dinero que las generaciones mayores, prefieren las marcas extranjeras, dan importancia a la apariencia, están al día de las nuevas tendencias y además expresan su identidad a través de estos artículos de moda. Sin embargo, prefieren estilos que puedan mostrar su cuerpo, su cara, su estatus, en lugar de estilos que sean elegantes en sí mismos. Los accesorios no son una parte importante de los estilos de la subcultura juvenil coreana, pero normalmente pueden llevar 1 o 2 artículos caros. Los jóvenes dicen que la marca y el precio no son importantes, pero en realidad ellos tienden a diseñadores de ropa famosos o artículos caros. Sin embargo, en Seúl existe una subcultura muy particular que se aleja totalmente de todas estas características que acabamos de mencionar. Y aunque las subculturas son asociadas generalmente con los jóvenes, en Corea existen los ayoshi. Bueno, y desplazándonos hasta el casco antiguo de Seúl, en las calles de Pagoda Park, un lugar que parece como haberse detenido en el tiempo, podemos encontrar a un grupo de hombres surcoreanos casados y de mediana edad que se rehúsan a seguir las normas de vestimenta contemporáneas. Los ayoshi se caracterizan por su actitud despreocupada ante la moda consumista de un país altamente desarrollado y además por su terquedad por querer vestir de la manera elegante y excéntrica que los caracteriza. Los ayoshi se reúnen para hablar de política, para postar y para encontrarse con sus contrapartes femeninas, las ayuma. Las ayuma vestían una chaqueta con estampado de flores, zapatos con los talones redondos para evitar el agotamiento, el pelo muy corto con una rígida permanente y el artículo indispensable, la tarjeta de identificación de esta especie endémica coreana, una gran visera, que las protege del sol. Una ayuma, por supuesto, siempre está con otra ayuma, hablando, quejándose o riendo de sus chistes. Las ayumas se automedican, las ayumas bailan entre ellas, las ayumas se bañan en el mar con camiseta y gorro, las ayumas se encargan con absoluta entrega de la casa, de la comida, de los hijos, de los suegros y todo lo hacen al ritmo endemoniado del pali pali pali. Ser ayuma es una manera de estar en el mundo. Así nos describe Andrés Solano, escritor y periodista colombiano que reside en Seúl hace ya algunos años y que ha visto el comportamiento de las ayumas, este grupo humano con sus propias reglas, sus propias formas de vestir e incluso de insultar. Como mencionamos anteriormente, la moda y la belleza se encuentran también dentro de los intereses de la comunidad surcoreana.
En las calles se pueden observar diferentes estilos, independientemente de la edad de la persona, como lo acabamos de ver con los Ayoeshi y las Ayomas. Sin embargo, los jóvenes son los mayores protagonistas de las tribus urbanas, y otro grupo que podemos encontrar en Corea son los Ulsan. Y aunque su traducción sea hermoso o hermosa, hace referencia a chicos y chicas con rasgos faciales muy atractivos. Eso sí, dentro de los estándares de la belleza surcoreana. Los Ulsan tienen una piel clara, aspecto joven, una cara de muñeca y ojos grandes. Además, podemos decir que, a diferencia de las otras subculturas de las que hemos hablado, que tienen algún punto de encuentro en la ciudad para disfrutar y compartir sus gustos y su filosofía de vida, el punto de encuentro de los Ulsan son las redes sociales. Así que esta comunidad está desde más bien un plano virtual, pues suben fotos a sus diferentes redes sociales y esa es la forma en la que interactúan, ganándose una fama o reconocimiento gracias a su belleza. Esta moda ha llevado a que muchas personas recurran a la cirugía plástica para cumplir con dichos estándares. Claramente en Corea podemos encontrar diferentes subculturas y nos llevaría horas a hablar de todas estas. Pero tenemos el ejemplo de la comunidad gamer. En Corea hay toda una subcultura en torno a esto, e incluso una forma de realizarlo de manera profesional. Muchos de los jugadores utilizan como punto de encuentro los llamados PC Bank, una especie de cibercafé diseñado propiamente para videojuegos. Este espacio puede permanecer abierto las 24 horas del día, ofreciendo servicio de cafetería, bar e incluso lugares para dormir o descansar. Pero si quieren saber más sobre los gamers, los invitamos al capítulo número 7 de este podcast llamado Cultura de los videojuegos en Corea, donde hablamos con más profundidad sobre toda esta comunidad. Así que están invitadísimos para que escuchen este podcast si están interesados en conocer sobre la cultura gamer en Corea. Bueno, y si seguimos hablando de las subculturas más populares, pasando de lo que nos contaba sobre los gamers en Corea, otra de las subculturas que podemos encontrar en Corea es la comunidad hip hop, que después de la comunidad del K-pop es una de las más importantes y numerosas de este país. Y el hip hop y el streetwear urbano se han convertido en un importante punto de referencia en la moda coreana. También este estilo de vestir y de comportarse pues se ha convertido en un punto de debate, pues el hip hop surgió de la cultura afroamericana, que dio a luz a su propio estilo de moda y estética distintiva, y los artistas de hip hop comenzaron a popularizar las cadenas, la ropa ancha, los Adidas, entre pues otros artículos, dando origen a una nueva y emocionante cultura de la moda callejera única en la escena del hip hop de Nueva York, y esto se asocia fácilmente con la pobreza y la violencia que subyace en el contexto histórico que dio nacimiento a esta subcultura. Pues para este grupo de jóvenes, esta música ofreció una salida reaccionaria a las desigualdades que se vivían en las áreas urbanas de escasos recursos de Nueva York, y por esto el streetwear coreano ha sido algo controversial, porque algunos se preguntan si es apropiación o apreciación, pero ese es otro debate que vamos a dejar para otro día. Además que el breakdance es tremendamente popular en el país, y aunque fue fundado originalmente en los años 70 por los jóvenes negros del Bronx de Nueva York, en la actualidad Corea es uno de los países más importantes e influyentes en el breakdance, y como dije anteriormente, el hip hop es una de las tribus urbanas más importantes que tiene Corea. El número de artistas y de fans que siguen este estilo de vida es muy numeroso, y a diferencia de la escena musical del punk, del metal o del rock, el rap es una industria que tiene también mucho presupuesto y genera mucho dinero. Además, los beat boys, las beat girls y el breakdance pueden ser una cosa del pasado de Estados Unidos, pero es una historia diferente en Corea del Sur, donde los beat boys y las beat girls son una gran parte de la cultura juvenil. Los otakus son otra de las subculturas más importantes en Corea. La palabra en realidad proviene del japonés y se utiliza para nombrar a una persona que se encuentra muy aficionada respecto a un tema en específico.
El término se ha convertido en un sinónimo de aquellas personas que se encuentran interesadas en el anime, en los mangas, en los doramas. Esta también es una subcultura muy popular y conocida en el mundo, pero en Corea del Sur, apenas en el año de 1998, cuando por fin se levanta la prohibición de la cultura pop japonesa, el anime pudo entrar al país. Sin embargo, ya en los años 80, los coreanos habían aprendido sobre las técnicas de animación japonesas, por lo cual ya estaban generando un contenido similar, pero con el toque coreano. Cabe aclarar que debido al conflicto social y político que vivieron ambos países durante la Segunda Guerra Mundial, dentro del imaginario de muchos coreanos, la palabra otaku significa una clase de insulto respecto pues a una persona que se encuentra muy sumergida en la cultura japonesa. Hoy en día se ha normalizado más el consumo de producciones japonesas, incluso muchas compañías de animación coreanas y japonesas han empezado a trabajar en conjunto. Un ejemplo es Doctor Movie, un estudio de animación coreano fundado en Seúl alrededor de los años 90, que ha colaborado en la producción de animes como Death Note, Full Metal Alchemist, Hellsing, etc. En Corea, los otakus se pueden expresar por medio de los fan arts, que son ilustraciones realizadas por los fans, coleccionando la mercancía de sus animaciones favoritas. Para esto, en Seúl hay muchísimos lugares temáticos y dedicados a la venta de estos artículos. Y también en otros casos por medio del cosplay, que es la imitación del vestuario de un personaje. Además asisten a convenciones. La más grande es la Seoul Comic World y también tiene su versión en la ciudad de Busan. Esta convención es un punto de encuentro para la exhibición de merch y también para diferentes concursos de canto, de cosplay o de ilustraciones. Bueno, yo creo que todos siempre vamos a querer pertenecer a un grupo y por eso escuchamos lo que escuchamos y nos vestimos como nos vestimos. Además que todo eso es una forma de expresión y de liberación. Yo no sé si hago parte de una subcultura como tal, pero por ejemplo, a mí uno de los géneros que más me apasiona son el rock en todas sus formas, y cuando voy a un bar de rock o voy a un concierto, pues todos se visten como yo, tienen tatuajes como yo, se comportan igual que yo. Entonces es muy loco porque eso me hace pensar en estos momentos, escuchando todo lo que hemos hablado en este capítulo, si yo también de alguna forma hago parte de una tribu urbana. Tal vez sí, tal vez no, nunca me había puesto a hacer esa reflexión, pero a mí me encantó este capítulo porque conocemos mucho más sobre Corea, conocemos estilos de vida diferentes que tal vez no es muy común ver en dramas. Entonces aprendí muchísimo en este capítulo. Lo que más me gustó de este episodio fue la infinidad de expresiones culturales existentes en Corea. Y es que muchas veces, debido a toda la publicidad que nos venden y la gran ola coreana, creemos que solo hay una forma de vivir la vida en Corea, cuando este país es un país con una población de más de 50 millones de personas. Claramente no todos son iguales y no todos quieren las mismas cosas. La idea de que las generaciones más jóvenes se arriesguen a buscar una forma de expresión con la que se identifiquen me parece un acto de gran audacia. Personalmente desconocía la oferta de música alternativa coreana, y al escuchar ciertas canciones descubrí que siempre hay un mundo más allá de lo comercial, lo cual es sumamente interesante de conocer. Corea tiene una oferta cultural inmensa, y queremos que con este episodio ustedes también descubran estas nuevas cosas. Creo que uno de los aspectos que más me llama la atención es observar que en realidad no existe una edad específica para pertenecer a una subcultura. Como dice Laura, creo que los Ayoshi tampoco son conscientes de que ellos pertenecen a una subcultura, pero aún así se comportan como una. Y es muy particular porque son una subcultura que en realidad rompe con todo lo preconcebido que tenemos sobre Corea. Por otro lado, me parece muy valioso darnos cuenta de toda la variedad que existe en una capital tan importante. Yo creo que definitivamente Seúl es mucho más que K-pop y es interesante que podamos descubrir todas estas facetas. Sin duda alguna, los jóvenes coreanos están sometidos a una presión social extrema.
para que se destaquen en los estudios, en el trabajo, contribuyen a la sociedad. Solo los más aptos en términos académicos y de habilidades pueden sobrevivir. La riqueza es otro factor importantísimo en una sociedad tan materialista. Los jóvenes sienten que la generación mayor los puso en esta situación de presión y tampoco entienden por qué son de una época social distinta. Por eso podemos ver que las subculturas juveniles coreanas persiguen símbolos de singularidad, y eso es algo que me llama mucho la atención, que se diferencian de las otras generaciones, de las masas, y al mismo tiempo son símbolos de riqueza y estatus en sus estilos. Como lo mencionó Lorena, el hecho de que se arriesguen a buscar una forma de expresión con la que ellos se identifiquen es definitivamente un acto muy valiente. Y esos estilos sencillos y al mismo tiempo conservadores en comparación con otras subculturas en otros países, también es una forma de ellos encajar y ser aceptados. Indudablemente esto es otro lado distinto de la sociedad surcoreana. Bueno, y eso ha sido todo por este capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos. Los invitamos a que sigan todas nuestras redes sociales para que sigamos aprendiendo más sobre la cultura coreana. Nos encuentran en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook como Hanulsen. Y estén pendientes allí porque tenemos diferentes actividades. Como por ejemplo, los viernes solemos tener una sesión de entrevistas en vivo en nuestro canal de YouTube y en otras plataformas de streaming, en donde dialogamos con diferentes invitados que nos cuentan sus experiencias con la cultura coreana. Muchísimas gracias a las locutoras Laura, Ángela y Laura Parra y a nuestros invitados. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.